Vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí, a los que estéis presenciales y también a todos los que nos estéis siguiendo por esta charla de Zoom. Hoy estamos aquí para hacer este webinar que son retos, satisfacciones y problemas de la periodismo de docencia. Tenemos unos ponentes excepcionales. Ahora les voy a dar un minuto más o menos de cada uno para que contéis un poquito qué es exactamente, aunque es complicado contarlo en un minuto, ¿no? Pero qué es exactamente lo que hacéis un poco como tema de investigación. Y nada, el objetivo del webinar de hoy, aparte de juntarnos y hablar un poco de cómo está nuestra comunidad, es pues que veáis si tenéis preguntas sobre cómo hacer una tesis o cómo es hacer investigación en docencia. Y también vamos a afrontar un poco el tema de cómo está la ingeniería de telecomunicación, porque esto es una actividad financiada por Telecorrenta, especialmente dentro del programa de Ambassador, que es un programa que os voy a pasar por el chat por si le queréis echar un ojo, donde estamos intentando, no estamos intentando, sino de donde estamos yendo a institutos para que se conozca mejor qué es en qué consiste hacer entonces, primero presento yo soy Adrián Amor, soy miembro del GT Jóvenes, también soy coordinador del GT Ciencia y ahora mismo soy el coordinador, el gestor de Telecorrenta en la Casa de Madrid, donde soy profesor. Y nada, si queréis empiezo por ti, María. Si nos cuentas, te presentas, yo en un minuto os cuento mismo que haces en SC y luego pues vamos así por orden si queréis y luego Nacho, que también nos está... ¿Te llamo Nacho o te llamo Ignacio? Nacho, yo aquí me estoy... Nacho está bien, no te preocupes. Nacho. Vale. Y luego Nacho le está haciendo ya lo sigues. María, pues cuando quieras. Bueno, pues yo soy María, acabo de empezar la tesis, o sea que yo soy la que menos os va a poder contar qué es hacer una tesis, pero a lo mejor soy la que más os puede animar porque todavía no he vivido la parte mala. Así que... Y nada, yo estoy en la Universidad Politécnica de Madrid y mi tesis o mi futura tesis básicamente es caracterización de sección radar y distintos métodos para reducirla. Así para los que no saben lo que es la sección radar, que entiendo que serán la mayoría si son estudiantes aún, es básicamente cuánto un radar ve un blanco. Entonces yo lo que intento es que un radar no detecte un blanco. Pues bueno, yo me llamo Mar Lázaro y actualmente estoy de profesor en la UNV, en la Universidad Popular de Chile, en Cataluña. Y bueno, esto que para un Cuenca se me pidió sintetizar en 3 minutos y ahora es casi... Otra vueltita de tuerca. Claro, el siguiente nivel será en 5 segundos. Dicen que se oye mal. Pues acércate al micro, yo creo que... Entonces, bueno, mi tema de la tesis yo acabé hace más o menos 1 año y medio y la idea era en el campo de RFID pues intentar hacer etiquetas sostenibles y de bajo consumo, idealmente llegando al funcionamiento perpetuo de esa electrónica, ¿no? Entonces intentar quitar las baterías. Y bueno, al final esto tiene pues un gran número de aplicaciones y la idea es un poco también desvincular el RFID de ese estigma del corto alcance que ha estado durante un montón de años, y en eso estuvimos trabajando y propusimos unas cuantas aplicaciones que podían ser interesantes para el sector comercial y para el sector del Internet de las cosas, que al fin y al cabo es ese concepto de conectar todos esos objetos mundanos a Internet. Y nada, básicamente esto fue mi tesis. Genial. Yo soy Sergio, vengo de Granada, de la Universidad de Granada, y bueno, estoy a medio camino en la tesis aproximadamente, y el título de la tesis es Dispositivos reconfigurables radiantes, pero bueno, uno sabe con el título que empieza, pero no con el trabajo que termina. Un poco el camino te va llevando por la temática que vas desarrollando, entonces... Como os digo, es un título tentativo y luego puedes hacer muchas más cosas que se escapan fuera de eso. Y básicamente ahora mismo pues estoy con la parte de dispositivos reconfigurables radiantes, pero también me dedico a caracterización de materiales, diseño de absorbentes y otro tipo de cosas
que están ahí relacionadas, pero que no son exactamente el título de la tesis, porque creo que todos, bueno, hay que fijar un título cuando empiezas, pero probablemente deberíamos todos cambiarlo cuando terminamos, y es un poco esa la línea, y bueno, como comentaba, pues estoy a mitad de camino de la tesis y ya está. Eso sería todo por mi parte. Cualquier preguntilla. Vale, no sé si es mi turno ahora. Sí. Ah, vale. Bueno, pues sí, yo soy Ignacio Sabinero, soy de la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, ahora mismo no estoy allí con vosotros porque estoy haciendo una estancia de investigación en Alemania. Que bueno, antes, cuando iba a ser el 28 de abril, creo esto, aún estaba allí, entonces iba a estar presente. Como tuvimos que cancelarlo, pues bueno, me he animado a conectarme desde aquí. Y bueno, básicamente yo estoy en mi 4º año de tesis doctoral, espero terminar. A veces se hace un poco complicado, pero bueno, estamos ahí. Y no tengo un título porque es algo bastante inteligente no poner un título, ¿no?, cuando empiezas, sino ponerlo cuando lo vas a terminar. Pero bueno, sabía que me iba a meter en cosas de sistemas radar en banda de milimétricas y yo en concreto estoy trabajando con radares MIMO que tienen múltiples transmisores, múltiples receptores para hacer imágenes en 3D del entorno, ¿no? Entonces, en la banda de frecuencias, pues eso, a partir de 30 GHz, 100 GHz, esas son las frecuencias en las que estamos trabajando. Genial. Pues la verdad es que si veis el criterio para decidir los ponentes fue, bueno, porque por poner en contexto, pues recibieron un premio en el último congreso de la USI, en la USI de Cuenca, y es verdad que no lo hice queriendo, pero a nivel de difusión está muy bien porque os habéis dado cuenta que sois muy no lineal, o sea, muy escalados, ¿sabes? Entonces, es verdad que tenemos una primera pregunta que era diferente, era más para ingeniería de telecomunicación, pero yo ahora ya tengo curiosidad. Os voy a ir preguntando cómo veis, o sea, como tenéis diferentes experiencias, tú, María, ahora has empezado la tesis, o vas a empezar la tesis. Empezando. Has empezado. ¿Y cómo? Acércate por aquí porque si no te van a ir. O si no, usa el micrófono además, que a lo mejor es más fácil. Entonces, o sea, primero, ¿cómo te convence, o sea, bueno, el tema yo entiendo que, bueno, ¿cómo llegas primero al tema? Hasta tesis de relación. Tú entiendo que has hecho una carrera, has visto una serie de asignaturas y has dicho, pues me mola este tema. ¿Cómo has llegado ahí? Pues mira, yo llegué aquí porque hice el TFG ya de esto, entonces realmente aunque llevo 6 meses, 7 de tesis, llevo 4 años trabajando en el mismo tema. Entonces, básicamente llegó el momento de elegir TFG, el que ahora es mi director de tesis, pero no fue mi tutor de TFG, me dijo que hablara con el que fue mi tutor de TFG, aunque yo creo que él no se acuerda, me redirigió a él, tenía este proyecto, empecé, me gustó. Yo me acuerdo que cuando llegué al laboratorio, yo lo único que les dije es, yo quiero hacer cosas de RF y de defensa, ¿qué tenéis? Entonces me dijeron, pues si quieres hacer defensa, esto es tuyo, y hasta hoy, básicamente. Yo tenía la rueda girando, entonces pues hice la tesis no por inercia, porque es verdad que me lo pensé, pero bueno, me apetecía, muchas empresas del sector me animaron a hacerla, y dije, pues, venga, para mí. Y tú, Sergio, voy a ir por orden, por seniority, Sí. digamos, ¿verdad? Perfecto. ¿Empezaste el TFG también en radiociencia? Sí, bueno, mi TFG estaba un poco más desvinculado de la parte de radiofrecuencia, era un poco más de procesado de señal llevado al mundo médico, pero ahí me di cuenta de que eso no era lo mío y ya pues, cambié rápidamente. Y bueno, yo no lo tenía tan claro como María, el tema de defensa y la temática, pero bueno, al final te deja un poco llevar también en ciertas etapas de tu etapa como estudiante. Tus tutores también ven que puedas encajar en una línea, te la proponen y bueno, ya depende de ti cogerla o no cogerla. Y la verdad es que como era una temática que me llamaba la atención, el mundo de la investigación y tal también me llama, pues al final es empezar y es lo que siempre digo, que sabes cuándo empiezas pero no cuándo terminas, porque al final te dejas llevar un poco por el trabajo que estás desarrollando y tal. Y en mi caso pues, fue un poco así, empecé con el TFM, yo me incorporé un poquito más tarde en el TFM y del TFM pues como que ha ido todo un
bastante rodado hasta ahora y bien, bastante contento por el momento y esa ha sido un poco mi andadura en el mundo de la investigación y de la tesis también. O sea, que viene rebotado, entre comillas, ¿no? O sea, pues el TFG, claro, el TFG no te convenció, ¿no? Y dijiste, bueno, pues el TFM lo voy a... Sí, bueno, antes de empezar también en la tesis estuve un pequeño periodo también trabajando en otro departamento que hacía como redes neuronales, pero yo ya sabía que esa no era mi línea y la RF, siempre la RF, parte de electrónica y tal, es un poco lo que me ha llamado, tanto cuando estaba estudiando como luego después aplicado un poco más al trabajo. Y es verdad que ahí me siento mucho más cómodo y era hacia donde quería un poco llevarla el camino. Y hacia donde va. Y Nacho, ¿tú cómo has llegado? ¿También en rebotado o ya desde el TFG venía? No, bueno, yo la verdad es que no lo tenía nada claro. O sea, bueno, yo tanto el trabajo fin de grado como el trabajo fin de máster, como ahora la tesis, la he hecho siempre con el mismo director de tesis. Y vamos, eso demuestra que estoy contento, ¿no? con todo, porque si no me habría ido de otro sitio, ¿no? Pero bueno, no tenía nada claro cuando estaba haciendo el trabajo fin de máster, cuando lo estaba escribiendo, no tenía nada claro si iba a hacer la tesis o no. Y bueno, pues, en una serie de acontecimientos, pues no sé, de repente apareció un proyecto que me interesaba bastante y también veía que como que me daba bastante fondo la temática sobre la que hice el trabajo fin de máster, que también tenía que ver con radar en milimétricas, ¿no? Y bueno, pues eso, no sé, como que me animó a dar un paso más y formarme un poco más. Entonces, bueno, fue un poco de inercia, pero la verdad es que yo creo que fue la decisión acertada. Sí, o sea, te vas enroscando, ¿no? Pues empiezas con el TFG y dices, bueno, pues luego ya esto abre una línea, ¿no? O sea, en realidad es que es como que cojo el TFG, abre una línea, luego ya sigo con el TFM, abre otra línea y ya sigues con la tesis. Sí, eso es. Qué bien. ¿Y tú, Marc? Bueno, yo de hecho no soy, sí, estoy un poco aquí infiltrado porque no soy ni ingeniero de telecomunicaciones, yo soy no, ingeniero... qué interesante. Sí, qué bien he hecho la selección, macho. Qué interesante. Sí. Hace caso hecho, no lo digas, pero esto estaba planificado. Sí. Sí, bueno, yo estudié electrónica industrial automática y lo mío era baja frecuencia, sistemas digitales, electrónica de potencia y bueno, grado fue en eso. Luego hice un máster que ya era un poco un mix había dos itinerarios, uno en electrónica de potencia y el otro en nanoelectrónica, pero había pequeñas nociones del grado de telecomunicaciones. O sea, allí en el máster fue la primera vez donde empecé a ver, la primera vez que, por ejemplo, vi parámetros S en el máster. Y la verdad es que fue un tema yo no planeé, o sea, nada de esto estaba planeado. Pues sobre la marcha se van abriendo puertas y al final es tomar la decisión y tirarte un poco a la piscina. Y se juntaron muchos factores. Y yo empecé que estaba haciendo el máster y pues bueno, la realidad es que quería trabajar mientras estudiaba. Y me metí en el grupo de investigación y ahí pues es donde me gustó porque durante el grado muchas veces, no sé a otra gente, pero a mí lo que me habría gustado era tener mi propio taller, comprar los equipos, los osciloscopios, poder hacer proyectos y poder llegar al laboratorio y que te dieran esa libertad y ese tiempo de poder hacer tus experimentos, verlo, poder tener todo ese stock de materiales, de componentes, de equipos a tu disposición y tal, pues eso me gustó mucho. Entonces acabé el máster y yo en ese caso no tenía oportunidad de hacer la tesis, así que me fui a la empresa privada. Y bueno, se juntaron dos factores, que fue que en la empresa donde estaba no me sentía realizado y entonces surgió la oportunidad de hacer el doctorado sigue en la línea de radiofrecuencia, así que me fui de cabeza y poco a poco lo que fue el tema de mi tesis pues lo fui descubriendo sobre la marcha durante los años. Hay momentos buenos y malos, pero yo creo que el hecho de ir un poco con la mente abierta a aprender cosas nuevas, pues al final la tesis solo era otra cosa nueva en la que meterse. Y la verdad es que si tuviera que volver atrás, creo que lo volvería a hacer.
Y bueno, pues eso, sí, sin planear y ya está. Las decisiones las puertas que se te van abriendo es lo que me llevó a hacer la tesis en este campo. Sí. Y además es una visión muy interesante porque es un camino que no es el habitual. Para mí el habitual es el de Sergio. Es el TFC, luego el TFM o el Nacho. Sí. Bueno, no, perdón, tú eres el María. Sí. Antes el PFC una línea, luego abre. Yo por ejemplo, yo no fue tan así. Yo igual, yo el PFC lo hice en otra línea auxiliar, digamos, y luego ya sí que me estampé. Pero al principio sí que... Es verdad que tu visión es muy interesante porque tienes otra visión. Sí, y el TCM de hecho era una línea totalmente diferente. O sea, fue en nanoelectrónica, fue a hacer sensores con alúmina nanoporosa, esto que lo llevamos al SEM, lo caracterizábamos y bueno, estaba más cerca de la química que de la electrónica y ahí sí que tuve claro que me ofrecieron hacer la tesis por esa línea y pues bueno, esa línea sí que por ejemplo no me llamó la atención. Sí. Y mira, sí. Y volviendo ya, ¿queréis hacer algún apunte? Sí. Los tiempos han cambiado. Sí. Eso piensan en mi casa, ¿eh? No te creas. Claro, es que ahí está un poco el problema. Mira, eso lo podemos hablar ahora. Sí. Es un apunte muy interesante. O sea, estos estudios. Claro. Sí. Claro. No. Ahora yo creo que también lo que pasa es que los tiempos pues, han cambiado, por suerte o por desgracia, estamos en otro momento y yo creo que, todos estamos con el doctorado, pero estamos cobrando, no estamos estudiando en balde, como aquel que dice. Entonces, nada, sí, eso es lo que decimos. Es un poco una inversión de tiempo. Claro, continúa un poco más que los demás y luego pues una vez que termine ya esa etapa ya decide un poco a dónde tirar. Si a la empresa, intentar quedarte en la universidad, depende de las opciones, etc. Pongo en contexto porque no está el micrófono, claro. Aunque os podríamos microfonar, tampoco somos tantos de aquí. Pero bueno, para la gente que nos esté siguiendo online, nos han preguntado que efectivamente que en ingeniería, muchas veces lo que estamos pensando, ¿no? Lo que tú decías era, bueno, pues vamos a monetizar esto y vamos a sacarle partido financiero, digamos, y lo que estamos... como también en el chat ha salido, que se cobra bien haciendo la tesis. No. Pues me parece que es una pregunta que además contesta la tuya. ¿Se cobra bien haciendo la tesis? ¿Lo tenéis en diferentes rangos, A ver, de edad? No se cobra bien haciendo la tesis, pero yo creo que si te lo tomas como una inversión del tiempo, tampoco es tan dramático. O sea, obviamente si estuvieras con 40 años haciendo la tesis sería un problema, pero con 25 que tengo yo, 27, pues... No sé. No me pongas viejo todavía. Perdón, 26. Oye, que yo tengo 27. Bueno, pues eso. Pero yo creo que todos nos lo hemos tomado como una inversión y que también yo creo que ahora, que a lo mejor en otras épocas no, pero ahora la tesis se valora mucho más en las empresas de lo que se valoraba antes. Al menos en nuestro campo, por suerte en nuestro campo. Sí, 100%. Sí, hay que mirárselo como que, bueno, el salario es el que es, pero bueno, estás invirtiendo en tu formación, ya está. No, a lo mejor económicamente podrías ganar más en la empresa privada, pero también estás dedicando 4 años a obtener conocimiento y acabar con un doctorado. Sí. Y tengo que decir que, de hecho, yo la primera vez que me ofrecí el doctorado, tenemos que dar gracias porque la segunda vez fue con beca, porque a mí la primera me lo ofrecieron por amor al arte sin beca. Ah, sí, Sí, me dijeron, bueno,
profesor en concreto me dijo, yo en mi época lo hice sin cobrar. Yo, pues, ahí es donde... los tiempos son diferentes. Claro, ahora, yo creo que ahí es donde está cambiando un poco la perspectiva, porque ahora yo creo que prácticamente nadie se plantea hacer una tesis doctoral sin tener un salario, aunque el salario sea un poco bajo con respecto a lo que hay en la empresa, pero bueno, al menos te permite vivir y formarte. Y es verdad que de hace unos años hacia ahora se promueve un poco más, o hay más becas que te dan la oportunidad de hacer tesis doctorales. Yo creo que cuando tú iniciaste la tesis, a lo mejor era más complicado esa financiación, y ahora, pues bueno, está un poco en auge el tema de las telecomunicaciones, defensa, etcétera, etcétera, y como que se permite esa financiación está un pasito más de lo que estaba hace unos años. Entonces, que todavía no es suficiente, si nos están escuchando, un poquito más de financiación. Si me está escuchando el ministerio, bueno. Eso, Nacho, ¿tú cómo lo ves ahora que también estás un poco... Bueno, o sea, no has cogido todavía el tacto a lo que se cobra en Alemania haciendo un doctorado, ¿no? No, o sea, quiero decir, o sea, sí sé que aquí es más. Pero, o sea, yo aquí estoy, o sea, Alemania, en la universidad alemana en la que estoy no me está dando, o sea, quiero decir. Es verdad que hay ciertas ayudas, ¿no? Del contrato predoctoral que tengo yo en concreto que te dan un plus bastante importante cuando haces una estancia fuera. Entonces, al final sales ganando, pero si estuviese aquí solo con el sueldo habitual que tengo allí en Madrid, pues obviamente no podrías. También es más cara, no mucho más, pero es más cara. Al final es un enfoque... Hombre, yo creo que fue, bueno, afortunadamente. Yo es que cuando empecé la tesis eran los años de plomo, era 2014, aunque en realidad era o sea, las becas estaban igual. O sea, no habían ni subido ni subido ni bajado, había menos. Lo que pasa es que es verdad que el sueldo, yo me acuerdo en esa época, estaba menos de 800 euros. Lo que pasa es que, claro, ahí eso es una inversión que tú haces porque yo vivía en casa de mis abuelos y me lo podía permitir, pero si yo viviera de fuera, pues efectivamente con ese dinero, pues bueno, pues sobrevives. Y eso yo creo que afortunadamente, entre comillas, ha cambiado un poco. Tampoco es que se pague mucho, pero es verdad que como eso ya es una opinión personal mía, que uno de los problemas, entre comillas, si vamos por el ministerio, es que es plano para todas las titulaciones, pues claro, pues ese sueldo no es tan malo si lo coges de una carrera menos empleable que en el nuestro, pues seguramente vas a la empresa. Claro. Tampoco es una barbaridad, o sea, depende de dónde entres, o sea, no hay una súper diferencia, pero es verdad que luego llevas 4 años y tienes, depende de la vida que tengas, sí, pero tienes un dinero que, bueno... Sí. Si hablas con compañeros tuyos de promoción que salieron hace 3-4 años y no hicieron la tesis, comparar el salario y es bastante la diferencia. Y es lo que tú dices, es que como todas las titulaciones están equiparadas en cuanto a salario de investigación y tal, pues bueno, tienen que equipararlas y unos salimos perdiendo y otros salen ganando. Eso siempre ha sido así. Bueno, y es por eso también que la cantera de doctorandos en lo que son la disciplina de ingenierías, pues es la que es. O sea, y por eso se paga. Sí, porque si hubiera mucho no se pagara. O sea, en biología no se pagan de otras cosas porque, claro, porque hay mucha gente que la única salida que tiene casi es hacer una tesis y luego intentar hacer algo. Pues, Bueno, no, espero que sí. Sí, es que... Sí, pero, por ejemplo, en Madrid yo creo que una persona que 4 o 5 años de media tienes que estar cobrando unos 2.000 euros, si no, es que o más, pues es lo que... Claro, por eso... Y la hipoteca no la pagas. Claro, no, es que la hipoteca hay que replanteárselo. Claro, por eso que está un poco complicado lo que usted comentaba anteriormente de con vuestra edad yo ya estaba pensando en otras cosas, en ganar dinero, en una hipoteca. Hoy en día pues está bastante más complicado esa parte de la vida. bueno, nosotros pensarlo también lo pensamos. Claro. Claro, ahí es donde está el problema, que pensarlo lo pensamos. También, yo creo que hay otra cosa respecto a cuando a lo mejor hiciste la carrera, y es que cuando hiciste la carrera, ¿cuántos ingenieros salían? Muchísimo menos de los que salimos ahora.
Claro, antes ser Claro. ingeniero ya era, pues eso. Sí. Ahora que somos muchos más, también el doctorado es una manera de diferenciarte frente al resto. Vale, pues volviendo a vuestros, que vosotros no lo tenéis tan lejos como yo, a vuestros 17, 18 años, ¿cómo llegasteis a decir, oye, voy a estudiar menos math? Pues, que también te voy a preguntar por curiosidad, ¿cómo decidiste tu carrera? ¿Cómo llegasteis a decir, oye, voy a hacer teleco? ¿Era un reto? ¿No había dibujo técnico? ¿Era lo que esperaba? Te paso el... Yo he de decir que lo tenía bastante claro. Mi duda fue entre Teleco y Aero. Y gracias a Dios no entré en Aero, porque lo puse de primera opción. O sea, Teleco fue mi segunda opción, pero gracias a Dios no entré y cuando me pude cambiar, no me quise cambiar. O sea, que no te arrepientes de haber hecho No, teleco, para nada. gracias. De hecho, me di cuenta de que realmente yo quería hacer Aero por desconocimiento, porque lo que yo quería hacer no lo hacía un Aero, lo hacía un Teleco. Ya. ¿Y cómo sabías lo que hacía un teleco y lo que hacía...? Bueno, un Aero? en ese momento no sabía, por eso lo puse al Claro, es revés. que yo creo que el problema viene desde la base. Es que tampoco se sabe cuando está en el instituto, bachillerato y tal, que es la carrera de telecomunicación. Entonces hay mucha gente que se mete por desconocimiento, luego se frustra porque no es lo que ellos esperaban, y otros que no la conocen, luego se dan cuenta de que es la carrera que querían cursar. Entonces yo creo que debería dar un poco más de impulso tanto para la carrera de teleco como para otras carreras, que esto es para todas iguales, de dar un poco más de formación a la gente de los institutos de hacia dónde tirar, porque la gente con 18 o 17 años está un poco perdido y tampoco conoce la temática ni de lo que se basa una carrera. Entonces es un poco difícil elegir. Vamos, por lo menos mi experiencia era que yo no tenía ni idea antes de meterme en teleco de qué iba a teleco. Y siempre te hablas con alguien, sobre todo con nuestros padres o gente un poco más mayor que nunca está relacionada con el ámbito y se creen que teleco es, pues bueno, la tele, el wifi de la casa y de ahí no sale. Entonces, Entonces, ¿por qué entraste? Claro, es que me ha venido aquí un discurso que digo, si no sabías que era teleco, ¿cómo llegaste antes? Porque, bueno, yo antes de teleco mi primera opción era industrial, pero bueno, yo soy de Granada y allí tampoco estaba la oportunidad de hacer industrial y había que irse a Málaga, entonces era un poco sopesar entre irte a Málaga o quedarte en teleco y al final decidí meterme en teleco, porque tampoco hay, como aquí en Madrid, que creo que hay bastante más variedad de carreras. Y bueno, me metí en teleco, tampoco me arrepiento, por suerte me metí en teleco y no en otra carrera. Y eso un poco a lo que te lleva, un poco como te lleva a hacer la tesis. Estás en el camino y se da la oportunidad, te metes y luego pues hay gente que la disfruta más y gente que la disfruta menos. ¿Y tú, Nacho? Bueno, yo en mi caso, pues a ver, mi padre es teleco, de la misma escuela que yo. Eso no cuenta, Claro. entonces. Entonces, claro, a ver, obviamente, o sea, yo tomé mi propia decisión. Yo sabía que quería hacer algo que tuviese mucha física, que tuviese muchas matemáticas, porque a mí lo que me encantaba era la física y las matemáticas. En bachillerato e incluso en secundaria también, lo que más me gustaba era las matemáticas y la física, desde siempre. Entonces, claro, yo pregunté a varios profesores, tal, y también pregunté a mi padre, obviamente, y dije, a ver, a mí me gustan mucho las matemáticas y la física. La química no me gusta. Quiero hacer una ingeniería. Y entonces, mirando tal, y mi padre me dijo, esta te va a gustar. Y bueno, otros profesores también me dijeron, esta te va a gustar, ¿no? Y bueno, pues lo hice, o sea, fue mi primera opción. Mi segunda opción fue física, o sea que, bueno, no sé, sabía que iba a entrar porque además, bueno, tenía también una beca por un tema de deportista y tal, entonces, y luego la nota no era muy alta. Entonces, bueno, sabía que la primera opción, si era teleco, iba a entrar. Entonces, segunda y la tercera, pues la puse un poco, pues, sí, pensaba cualquier cosa, pero sabía que iba a entrar, entonces. Mi padre me aconsejó hacer eso, pregunté a otros profesores, también me dijeron que sí, que daba el perfil, y planteé un poco así a ciegas, y resultó que me gustó mucho. Qué bien. ¿Y tú, Mar? A ver, es verdad que no te voy a preguntar la pregunta encerrona,
que ¿por qué no hiciste teleco? Pero, o sea, ¿cómo llegaste a coger una electrónica industrial? También es una asignatura muy, o sea, es una carrera súper interesante también. Sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que fue por vocación. Entre otras cosas me gustaban y en casa mis padres eran profesores, así que tampoco no me venía de familia. Mi tío sí que era telecos, pero nunca nadie me dijo que estudiara ingeniería ni nada y fue por vocación. A mí me gustaban los ordenadores, la electrónica, desmontar las cosas, bueno, mirarlo por dentro y tal, y pues fui a electrónica por vocación y no me arrepiento. Sí, por eso, Sí, que claro. luego, o sea, que yo me fuera a la tesis como para telecos, para mí solo fue ampliar el conocimiento que ya tenía, o sea, fue como descubrir una nueva parte que complementaba el conocimiento electrónico, porque al final son dos carreras que convergen en muchas cosas. Y bueno, pues descubrí toda la alta frecuencia. Y ya está, pero bueno, sí que es verdad que desde... En mi casa había desconocimiento sobre el grado de electrónica y qué salidas tenía y todo esto, así que me metí por gusto puro y duro, porque me acuerdo que me preguntaron, bueno, pero ¿y estudiando electrónica qué vas a hacer? A mí todavía me preguntan que para qué sirve la carrera un poco por desconocimiento que... Sí, yo me acuerdo que mis vecinos que eran ya gente de 75, 80 años, alguna vez me decían, oye, Marc, pásate porque mira que no me funciona el enchufe, así que si me puedes echar un vistazo. Y así, hombre, sí. Sí, si todo fuera como esto, pero bueno, sí que yo creo que entré porque me gustaba. Sí, que era eso. muy vocacional. Sí, yo creo que sí. Bueno, en realidad Teleco es un poco, o sea, es casi, yo yo es que tengo interacción bueno, de hecho tengo dos doctorandos en el máster de electrónica y ingeniería de potencia. No es potencia, pero y es como una aplicación, ¿no? O sea, tú al final tú puedes coger todo ese conocimiento que tienes en electrónica y ese tipo de componentes y aplicarlos, pues, una de las vocaciones de la que es aplicarlo a la parte de comunicación. Sí. Que están cercanas, o sea, están bastante cercanas, aunque sea de diferentes escuelas, digamos, como Teleco aquí tiene la singularidad en España de ser como es muy cercana también a la electrónica y tal. Sí, yo, puntualizando un poco eso, mi departamento es de electrónica, yo no soy del departamento de RF. Yo en Granada ahora mismo soy del departamento de electrónica, mi tutora de tesis son del departamento de electrónica, yo pertenezco al departamento de electrónica. Es verdad que la electrónica, en plan, la parte de electrónica que nosotros aplicamos es prácticamente todo a la parte de RF. Entonces, estamos ahí a medio camino. Pero sí, yo soy de la parte de electrónica, estudié teleco, las partes de señales, y luego me cambié a hacer la tesis al departamento de electrónica. Entonces es como unir los dos ámbitos. Yo soy los raritos del departamento. Eso pasa mucho cuando los departamentos son muy grandes, claro, al final... ¿Qué te voy a contar? Pues vamos a cambiar un poco de tema, que también está relacionado con lo anterior, que es que al final, como hemos hablado también, esto es una tesis de ingeniería, es un poco más... o sea, es diferente hacer una tesis en química o en biología, o es quizás un poco más de conocimientos básicos. Las tesis que desarrolláis también vosotros son un poco aplicadas. Yo mi tesis en realidad era, era en información computacional, entonces es verdad que yo la aplicación no es tan inmediata, digamos, como la tuya, además, más seguro, porque yo me acuerdo de términos de tesis. Ahora os pregunto, pero es verdad que creo que es interesante que habléis un poco de qué impacto habéis tenido, de qué aplicación habéis visto que habéis tenido con empresas y de si en el futuro os veis más trabajando haciendo investigación en empresas o haciendo investigación en la universidad o qué es lo que os gustaría. Entonces, no sé si quieres más... Bueno, que empiece Marc, yo creo que Marc aquí es el que más bagaje tiene por lo menos y luego ahora vamos pasando. O sea, en el aspecto de intentar siempre desarrollar para llegar a una aplicación comercial, yo la investigación que hacía siempre me gustaba que estuviera lo más cerca posible, pero por desgracia, en el tema transferencia tampoco no es que yo durante mi tesis hiciéramos mucho. Entonces, bueno, esto es algo que me gustaría en los próximos años poder ir haciendo más transferencia, porque sí que es verdad que
tú puedes hacer la investigación que esté lo más cerca de la aplicación comercial, pero bueno, hay que pasar también por patentes y te encuentras diferentes, bueno, no trabas, pero cosas que de investigación a sector privado, pues hay que pasar por ahí. Y bueno, nosotros, por ejemplo, los tags que diseñamos, pues siempre intentamos buscar la aplicación. Hicimos varios artículos para tags implantables, para tags en domótica, un sistema de seguridad para el hogar que fuera sin baterías. Y todo esto, claro, se podría intentar llevar al sector privado, pero siempre hace falta pues que esté un poco pues, la empresa privada, la financiación o montar una spin-off desde la universidad. Entonces, bueno, sí que es verdad que a mí es algo que en los próximos años me gustaría ir experimentando. Yo creo que María y Sergio a lo mejor tienen un poco más de experiencia en transferencia hablando con ellos. Sí. A ver, yo en mi caso es que yo justo empecé el TFG cuando se firmó el FCAS. Ah, claro. Entonces, yo he visto en todo momento la aplicación directa que iba a tener. De hecho, yo le agradezco muchísimo, lo sabe perfectamente a mis dos directores, que yo en todo momento he sabido cuál era el fin. A ver, de hecho, cuando empecé el TFG era, hay que hacer esto. Vamos a ver cómo. Pero el objetivo estaba claro. Y yo admiro muchísimo a la gente que hace una tesis o un TFM o TFG o lo que sea en algo que no es tan tangible, pero yo no podría hacer. O sea, yo necesito saber cuál es el objetivo final. Luego ya veremos cómo lo hacemos, luego ya veremos por dónde hay que pasar, pero a dónde hay que llegar. Entonces yo en mi caso es que ha sido siempre clarísimo. Aunque no haya una empresa detrás en concreto, pero al final es algo que está casi en boca de todos en el sector. Entonces al final... ahora todo es de baja observabilidad, todo es VLO, da igual que sea para directamente defensa o no, pero todo tiene que ser VLO, entonces al final yo lo tengo muy fácil. ¿Y te has visto cómo, o sea, cuál es? Porque a lo mejor yo eso casi nunca lo he visto, o sea, aunque es verdad que yo, o sea, nosotros que una de las empresas tan gordas, y es verdad que ahí sí que lo he visto un poco, pero ¿has visto problemas de publicar algo que hayas hecho tú y decir, es que esto está, o sea, esto no lo queremos publicar, porque esto no es secreto industrial, porque está sin secreto, no te digo nacional, porque tampoco es eso, pero es, cuando estás trabajando en aplicaciones de defensa, es verdad que no sé si has encontrado algún tipo de traba. A ver, a mí me avisaron desde el primer momento que eso podía pasar, pero es lo que te digo, que como detrás de mi tesis no la está financiando la empresa, entonces realmente no. A día de hoy no. Ojo, que yo acabo de empezar. O sea, me puede pasar, pero vamos, yo creo que a mí y a cualquier persona que trabaje en defensa, en concreto en defensa, creo que casi todo es secreto. Entonces, somos conscientes de que puede pasar, pero yo de momento no me he encontrado con eso. Bueno, un poco uniéndome a mis compañeros hoy, pues creo que una de las formas de que la gente se meta en las tesis doctorales es acercarlo un poco más hacia la empresa dentro de la investigación, porque creo que hasta hace poco tiempo estaban como los dos mundos un poco desvinculados, pura investigación en la universidad o empresa mucho más lo que es trabajo final, no tanto enfocado a la investigación. Y creo que, bueno, cada vez más se están uniendo los dos mundos porque a las empresas les hace falta la universidad y a la universidad les hace falta la empresa. Primero por financiación, después por aplicación directa, desarrolla un producto que si no llega a una empresa, por mucho que sea el mejor del mundo, no sirve porque no lo vende. Y al final lo que llama también a mucha gente, lo que ha comentado María, tener un enfoque de hacia dónde va lo que tú estás diseñando, lo que estás investigando. Entonces es una forma de poder cada vez, pues que los estudiantes estén un poco más motivados a la hora de meterse en las tesis. Y sí, mi postura es totalmente a favor de estar ahí con el mundo de la empresa también presente. No sé si para luego, cuando se acabe la tesis, trabajar directamente en una empresa, pero sí está interaccionando en todo momento entre empresa, investigación, empresa. Y bueno, ya también lo que ha comentado un poco Marc, de intentar, pues, bueno, a futuro montar un spin-off, intentar, pues eso, vender tu propio producto o buscar una aplicación mucho más directa que tener que buscar un intermediario, como sería una empresa para comercializar un producto. Entonces yo creo que es muy, muy buen camino el que se está tomando, pero que bueno, que irá evolucionando poco a poco.
y eso que animo a la empresa a que participen y a que colaboren con las universidades, que creo que es fundamental, vamos. De hecho, un poco en línea con lo que dice Sergio, yo creo que si podemos dar un consejo a la gente que nos está escuchando, que creo que es un poco la idea, si se plantean hacer una tesis, que tengan muy claro que la temática de su tesis es la que quieren hacer. O sea, al final yo creo que hacer una tesis por hacerla, salvo que tengas súper claro que te quieres quedar en la universidad, entonces es que lo tienes que hacer porque si no, no te puedes quedar. Pero si no ese es el caso y te planteas irte a una empresa después, yo creo que hacer una tesis por hacerla tampoco tiene mucho sentido. O sea, yo creo que es hacer una tesis en algo que sabes que es interesante y que a futuro a una empresa le va a interesar. Nacho, ¿qué visión tienes aquí con el tema de las empresas, de la aplicación de la tesis? Sí, bueno, yo no, o sea, en mi tesis nunca, no he tenido así trato con empresas directas en lo que es mi proyecto de tesis, ¿no? Sí que he participado en otros proyectos que, bueno, tienen algo que ver, pero no es exactamente igual, ¿no? Y bueno, siempre está bien acercarse un poco más a pues, que es los sistemas finales y ese tipo de historias, ¿no? Pero vamos, en mi caso solo ha sido en una ocasión y también fue para algo más de investigación, ¿no? En temas es un proyecto que hay ahora mismo en monitorización de sistemas industriales, ¿no? Que en este caso es para el CIEMAT, ¿no? Que es para monitorización de lo que son, pues yo que sé, caracterización para sistemas de estos que van a hacer en el futuro, ¿no? De centrales de fusión nuclear y tal. Y bueno, es como la única experiencia que he tenido de participar junto con empresas, pues para observar, ¿no? Para observar qué es lo que se puede hacer, pero también en ese caso veías la aplicación, ¿no? Veías la aplicación, pero también en esos temas de fusión nuclear y demás, que son temas que van muy despacio y hay que hacer un montonazo de pruebas y que los proyectos son a muy largo plazo, ¿no? Pues tampoco es algo tan directo como puede ser, por ejemplo, el EFCAS, ¿no? Bueno, sí que sé de otras personas en mi grupo de investigación que van por otras ramas, que contacto directo con las empresas y bueno, pues me parece lo acertado. Aquí en la universidad que estoy en Alemania hay una relación directa. O sea, hay una relación directa entre lo que es empresas gigantescas con la universidad. Y la gente que acaba aquí la tesis y no quiere quedarse tal, acaba en esa empresa y hay un montón de transferencia tanto de equipos como de instrumentación como de conocimiento entre empresa y universidad. Empresa y grupo de investigación. Y creo que eso, sí, como decían los demás, puede ser muy beneficioso. O sea, te gusta más ese modelo, quizás, ¿no? El modelo en el que está la empresa más, digamos, no sé si más cerca de la universidad. Sí que yo creo, claro, no sé cómo se enlaza, bueno, a lo mejor era un punto más adelante, pero yo creo que esto enlaza bastante bien con los momentos de la tesis o momentos de estrés o tal. El hecho de hacer un doctorado industrial, tener un fin, ver una aplicación, tener un objetivo claro, yo creo que te ahorra muchos dolores de cabeza durante el desarrollo de la tesis. O sea, yo creo que todos los que han hecho una tesis en algún momento han encontrado algún momento de esos que se plantean la investigación que están haciendo, si cómo de cerca está de una aplicación, cuánto, a lo mejor personalmente, qué sentido le encuentran, o a lo mejor yo creo que en momentos así es común. Entonces, el hecho de hacer el doctorado industrial y saber que eso es para una aplicación siempre te mantiene en la línea, o sea, te ahorra mucho estos dolores de cabeza. Yo, por ejemplo, no hice un doctorado industrial, pero creo que hubiera ayudado en este aspecto. Y también te ayuda a ver puntos que creo que no se pueden ver en el sector académico. O sea, si tú quieres lanzar un producto, pues tener que pasar por regulaciones. Todo esto es imposible que lo veas en la universidad. O sea, si quieres utilizar un espectro específico o una modulación real, pues hay que hablar de qué bandas se utilizan, el producto tiene que cumplir unos estándares, y ya cosas menos relacionadas con el tema, como ya es ergonomía del producto o incluso llegar a ver costes o todo el coste de pe a pa, de desarrollo, hardware, todo, ¿no? Entonces, esto
no se ve en el mundo académico, si no está el sector privado ahí. Sí, sí. ¿Habéis tenido experiencia con patentes o no, o sea, no habéis pasado por ese camino lleno de piedras? Cerca, pero no. Cerca, ¿no? Y un poco, ya para terminar el tema de la empresa, que creo que aquí estamos un poco de acuerdo en ese acercamiento de la empresa al mundo de la investigación, pero yo creo que esto también depende mucho de la personalidad de la persona, porque hay gente que tú hablas con ellos y ellos tienen clarísimo que no quieren interaccionar con la empresa, les gusta mucho la investigación pura y no quieren meterse en ese ámbito. Y luego hay gente que bueno, que su personalidad o su forma de ser pues le lleva a interaccionar. Eso yo creo que también aporta mucho en conocimiento hacer una tesis, pero también aporta mucho estar en contacto con una empresa, tener reuniones fuera de tu círculo, de tu grupo de investigación, porque también te permite pues eso, estar relacionándote con gente que no piensa lo mismo que piensan tus directores de tesis o piensan lo mismo pero tienen otro punto de vista. Y bueno, eso al final también es conocimiento, porque luego si te vas a la empresa te vas a encontrar eso. Entonces si vas madurando en ese sentido también, en ese camino, pues bienvenido sea. Una pregunta del público. Para online, porque no se oirá. Que bueno, que más allá de la colaboración con las empresas, pues si habéis tenido experiencia con universidades o con otros grupos, digamos, que os han permitido ampliar horizontes. Pues es que sin ir más lejos, el grupo, bueno, no en concreto el de Sergio, pero con la gente con la que trabaja Sergio, es mi grupo de investigación. O sea, su grupo de investigación de Granada trabaja con el mío codo con codo. Entonces, y sin ir más lejos, yo estoy en 2 grupos de investigación a la vez. O sea, que realmente... Yo algo parecido también, sí. En Granada, aunque pertenezco al departamento de electrónica, también hago muchísimas cosas con otro grupo de investigación que es el que está comentando María. Entonces, sí, al final, entre universidades siempre está la típica cosa de que te llevas mejor con unas que con otras y hay mejores, digámoslo así, ambientes de trabajo, pero yo creo que también es muy bueno acercarte a otra universidad. Lo primero porque todo el mundo no tiene la oportunidad de tener unas instalaciones a lo mejor que tienen otra universidad y eso te permite, pues bueno, no tenés que hacer un desembolso económico o bueno, investigación pura. Y luego pues interaccionar, que también es bueno salir de tu círculo propio y colaborar con otra universidad. Para eso también está bien la UCI de España, que conoce a toda la gente. Sí, sí, no, totalmente. Yo siempre digo que... Sí, sí. Y yo creo que nosotros nos hemos conocido en la UCI, también nos hemos conocido a Sandra, y creo que es muy buen ambiente para entre jóvenes y no tan jóvenes, pues ya hacer contacto también con gente de otras universidades y te permite, pues, por lo menos situarlo en el mapa, que siempre está bien por no saber cuándo te va a hacer falta alguien o cuándo es el momento para colaborar. Sí. Y saber qué hacen, tener otras ideas, posibles colaboraciones, es que al final no se te puede ocurrir todo. Al final el doctorado es especialización, es conocimiento en un tema muy específico y al final a veces hablar con otra gente que está haciendo otras cosas, pues oye, a lo mejor lo que te estabas haciendo tú pues sirve como solución o como mejora lo que está haciendo otro. Y bueno, equipos que tienen otras universidades, pues poder colaborar, pues porque es imposible, hay equipos muy caros y no se puede tener un laboratorio que te permita caracterizarlo todo o prototiparlo todo. Entonces, y lo mismo con el extranjero, o sea, al final es colaborar con recursos y con conocimiento y en general yo creo que esa es la línea de todo el mundo, querer colaborar y ayudarnos entre todos y al final esto en la universidad teóricamente es vocacional, se hace todo por de libre acceso y contribuir y mejorar a la ciencia y a la humanidad en teoría. Nacho, tú en un ambiente más internacional que
A ver, o sea, bueno, si ir más lejos, creo que a ver, la pregunta era sobre colaboración entre universidades, ¿verdad? Sí. No lo he escuchado bien. Sí, sí. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, el proyecto de mi tesis, bueno, forma parte del proyecto del Plan Nacional que tiene el grupo de investigación y bueno, es un proyecto de Plan Nacional que es coordinado por dos universidades distintas. Nosotros trabajamos en conjunto con la Universidad de Vigo y bueno, pues ellos se encargan de una parte del proyecto, ¿no? Que tiene que ver, pues, simulación electromagnética, ¿no? Con temas de electromagnetismo computacional y demás, y nosotros nos encargamos más, pues, del hardware, ¿no? De construir los sistemas que ellos simulan, ¿no? Y en común, pues, conseguimos, pues, calibrar, conseguimos que las medidas luego resulten buenas, ¿no? Entre que hacemos un buen trabajo de hardware y luego un buen trabajo de calibrado y de software, entre los dos grupos, pues, sin ir más lejos, es una colaboración y no es la primera que se hace entre estos dos grupos de investigación. El proyecto de Plan Nacional anterior ya se hizo y en el próximo que se va a pedir también se va a hacer. Entonces, me imagino que es algo más o menos habitual en España. Soy yo añadiendo, es verdad que yo creo que entre universidades tenemos todo muy claro cuál es el foro de colaboración. Bueno, aquí en Radio Ciencia, pues ¿qué vamos a hacer? Por la USI, ¿no? O sea, al menos te sirve para lo que habéis dicho, de dónde está el grupo de investigación, saber qué es lo que hace cada uno a nivel nacional, a nivel europeo, también a nivel internacional son los congresos y luego ya por llevar el tema un poco a nivel de colegio, con empresas, yo creo, eso es una opinión personal, el foro es más difuso, o sea, vosotros seguramente las empresas con las que colaboráis hayáis llegado por vuestros jefes de tesis, de grupo, y ellos habrán llegado a esas empresas de una forma, yo por lo que he visto, bastante aleatorias. O sea, eso por conocimiento de alguien que o de un amigo de infancia, o que hay un tema de transferencia, alguien que ha montado una startup o un spin-off, que es una de las formas más naturales de transferir tecnología dentro de la universidad, o por que alguien de la empresa, que no es tampoco súper habitual, ha ido a un congreso, le ha gustado un tema de investigación, entonces ha dicho, voy a ver qué hacen en esta universidad, cosa que esa es la vía, yo creo que a nivel de universidad más natural y yo creo que no, o sea, yo es la que menos he visto. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo creo, nosotros, yo, o sea, como tenemos de ciencia, que de momento es un grupo prácticamente, no es unipersonal, pero prácticamente somos nosotros, sí que pensamos que el colegio tiene que ser, o es un espacio donde esté en un punto de, o sea, tiene que servir como punto de encuentro entre empresa y universidad. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo ya aprovecho, vamos a ver, entonces ha salido mucho el tema. Sí. Pues ya digo que bueno, que las actividades de este grupo sí que vayan encaminadas más a que por lo menos tanto desde la universidad se conozca qué empresas hacen cosas relacionadas con la actividad del grupo de investigación, como que las empresas tengan un espacio donde digan, vale, pues yo estoy haciendo un prototipo de RFID, voy a ver qué grupos de investigación hay disponibles en este sentido y voy a meterme en algún papercillo que me den o alguna presentación que tenga accesible para ver si hay algún punto de encuentro. O sea, desde MCT pues ya veremos qué empuje tenemos, pero bueno, intentar tener también, igual que en la URSI tenemos un congreso, que yo creo que es muy claro de ambiente académico, pues tener algún sitios de networking donde se puedan hacer este tipo de matches, para que porque al final, como habéis comentado vosotros también, la empresa necesita la universidad y al revés, tanto para que la empresa no quede atrás y que las soluciones sigan siendo innovadoras, como la universidad para hacer esa transferencia de tecnología, que es verdad que hay gente que no quiere porque es investigación básica y es un bien superior, ¿no? Es mejorar la ciencia, mejorar la humanidad, pero también se puede mejorar la ciencia y hacer eso, hacer transferencia. Entonces, bueno, pues simplemente decir, bueno, que estéis atentos también, la gente que está online, estos asistentes, porque que eso se va a intentar. Al menos del colegio de ingenieros, porque al final es el sitio, yo creo, donde se encuentra el mundo académico, o al menos debería ser el sitio donde el mundo académico, al menos de nuestro ámbito, debería encontrar con el presente. La verdad. Vale, nos quedan ya, son las 7, nos están preparando ya el cóctel ahí, no sé cómo pero para hablar un poco más nosotros. Pero bueno, sí que me gustaría acabar con un par de temas. Dime. Antes de pasar al siguiente tema, porque veo aquí en el chat que alguien ha comentado, Marc ha dicho que su tesis tuvo algunas aplicaciones comerciales.
patentaron alguna de sus soluciones de la tesis. Bueno, aquí a lo mejor me he explicado mal. Yo y nuestro grupo en el desarrollo de esa aplicación intentábamos que se acercara lo máximo posible a algo comercial, pero nunca llegó a ser algo comercial. Entonces, no llegamos a patentar ni nada de eso, pero sí que es verdad que a mí me gusta que la investigación esté lo más cerca posible de algo que podría llegar a ser una aplicación comercial. Bueno, también puede ser comercial sin patentar. Sí. O sea, es verdad que lo de la Sí. patente es una cosa de protección de resultados que siempre está bien, sobre todo y son, yo creo que en nuestra comunidad sobre todo y son temas muy novedosos en el sentido de, no sé, muy alta frecuencia, cosas muy específicas, pero en el tema comercial, un spin-off, hay gente que sí que vela mucho por la protección de resultados, pero hay gente que cuando un spin-off sin proteger ningún resultado y que tira porque al final tú llegas pronto y... O sea, en el sentido, Ahí tiene ciertos problemas que hay ciertas empresas por detrás que son un spin-off mucho más potentes que tú. Claro. Y si tienes un resultado lo suficientemente bueno que a ellos les interese, Para adelante. como no lo tengas protegido, Sí. es suyo, vamos. Está Sí. bien digo en ese sentido. Entonces, La verdad que eso es una dualidad muy interesante, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que publicar. O sea, vosotros tenéis que poder... ahí es donde está el La dilema. forma de monetizar la tesis, si no es un doctorado industrial, incluso siendo un doctorado industrial, porque el doctorado industrial no es hacer I+D de la empresa, el doctorado industrial es hacer I+D, pero también contribuyendo a la sociedad, publicando. Entonces, por eso también la pregunta también te hacía, porque es verdad que en defensa, claro, y en otros temas, la realidad es de cuánto publico, o sea, hasta cuándo publico para que me cojan en un paper, pero hasta cuándo publico para que no me venga una empresa grande si tiene aplicación y me lo robo. Pues sí, eso, yo creo que eso es muy interesante. Joder, vamos a otra pregunta, ¿verdad? Yo tengo este moco, en realidad, si no lo... Sergio, ¿crees que el ¿Cómo procesado te te has hubiera tratado? gustado en un ámbito diferente al de un lead? Pues, no sé, yo es que soy un poco más de cacharreo también, me gusta un poco más laboratorio y me gusta un poco combinar los dos ámbitos, entonces no me veía todo el día pura aplicación de señal o de procesado porque es un poco más estar con tu ordenador, tratar un poco, es otro ámbito totalmente distinto y poco a poco te vas dando cuenta dónde encajas más y cuál es tu línea y yo me di cuenta rápido de que no era lo mismo, que esto no quiere decir que ahora mismo no haga procesado de señal, que creo que todo el mundo hacemos procesado de señal y es necesario, pero no es 100% dedicado a eso todo el tiempo. Entonces es cuestión de encontrar tu línea, gente que le encanta el procesado, gente que le encanta las cosas mucho más relacionadas con programación. No, pero la radiociencia es mejor, hombre. Estás aquí para vender que la radiociencia es la bomba, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. De hecho, te dos reconvertidos, ¿no? Uno por carrera y otro por PPG. Entonces, bueno, pues ya para acabar, yo creo que ninguno en general los arrepentido de haber hecho la verdad. Pero sí... Por lo menos de empezarlo. Por lo menos estar en la situación en la que estáis. Creo que además una forma de, o sea, yo creo que una forma de llegar a ser investigadores excelentes es lo que sois vosotros. Porque, o sea, estáis en criterio aquí, ya os digo, el criterio no ha sido que estéis escalonados en tesis, que vengáis gente de diferentes grados, no, fue el premio de la OSI. Ya está, no ha habido más. Entonces, dentro de eso yo creo que es muy importante que estéis contentos con vuestro interés actual, pero también tenéis una visión, además como estáis bastante escalonados, de por qué estáis haciendo la tesis y qué es lo que, o sea, si lo recomendaríais. Yo sé que no es una cosa, o sea, depende de la persona, hay personas, o sea, hay perfiles que dan mejor a la tesis, perfiles que sabes que pues, se va a frustrar mucho o no tienen la constancia o no tienen el interés o la actitud de profundizar más en esta investigación. Entonces, no sé, vosotros de lo que habéis sacado de esta en la tesis, ¿qué recomendaríais o cuáles destacaríais vosotros como puntos fuertes para que alguien hiciera una tesis? Pongo un caso muy directo que es el que me pasa casi ahora mismo, porque yo ya estoy más o menos, o sea, yo estoy claro, yo decidí la tesis ya hace muchos años, ¿no? Hace 6 años, o sea, ya, digamos que ya estoy en otro estado. Imaginad que tenéis un estudiante o una estudiante muy bueno y que lo queréis cazar para trabajar con vosotros.
¿qué es lo que le diríais o qué es lo que le contaríais para hacer la tesis sin engañar? Porque eso es Sandra que lo ponga. Va a hacer la tesis. Eso también. Pero bueno, ¿qué es lo que haríais vosotros? ¿O qué es lo que diríais? Si queréis, vamos inverso, si queréis. Como tienes Marc, tú que tienes más... Algo más, ¿qué es lo que dirías? Bueno, a mí la tesis la verdad es que me sirvió para esto. A ver. Es complicado, yo siempre es una cosa que he pensado mucho. Si tuviera que convencer a alguien para que hiciera la tesis... A ver, yo creo que no solo es el conocimiento que obtienes, sino los contactos con otras universidades y los congresos y las ponencias, y esto es un valor añadido que creo que suma mucho. Segundo, creo que es completamente diferente a los estudios de grado y de máster. O sea, la tesis a ti te dejan un problema y te dejan que te tomes tu tiempo para interiorizarlo, entenderlo y entenderlo a un nivel que no lo has entendido en el máster, y es diferente ir a estudiar para pasar un examen que ir a entender una cosa. Y creo que esto rara vez se verá ni en el sector privado ni en estudios de grado y máster, solo en el doctorado o haciendo investigación. A lo mejor me equivoco. En el sector privado a lo mejor también tienes tu tiempo, pero creo que normalmente hay unos deadlines, que en el doctorado también los hay, pero creo que eso es algo que yo valoro mucho. Y sobre todo, pues elegir bien el tema de la tesis. Entonces, elige un tema que te guste, y indiferentemente de que fueras más bueno o menos bueno, que sacaras una nota más alta, menos alta, porque iba un poco relacionado con quererse quedar el mejor estudiante de la promoción y tal. Yo creo que más que el que tenga mejor nota es el que tenga más interés y al final, si tienes interés, yo creo que el doctorado, al final, hay momentos buenos y malos, pero yo creo que al final te sientes realizado y es algo que bueno, yo le diría esto. A partir de aquí ya, a lo mejor se va, a lo mejor se queda. Bueno, claro, sí, al final, claro, es una decisión muy personal. Sí. ¿Y tú, Nacho? ¿Qué visión tienes? ¿Qué dirías? Es muy importante resaltar que, como en todo, ¿no? Pues que hay momentos malos, hay momentos en los que es una tesis doctoral, hay momentos en los que pasan mal, eso es así. Pero no sé, yo si tuviese que convencer a alguien para hacer la tesis, es que también tiene muy buenos momentos. A mí los mejores momentos que me ha dado el hacer la tesis es ir a conferencias tanto nacionales, lo de la URSI, como internacionales, conocer a gente que está haciendo lo mismo que tú, que es de otros sitios, y ver que se está pegando con lo mismo que tú, y que al final tú estás estás en la cresta de la ola, quiero decir. Aparte de que conoces otros sitios, otras culturas, otra gente y demás, que eso siempre es algo muy, no sé, como muy gratificante, ¿no? Es que además se están pegando con lo mismo que tú. Entonces, como que te hace sentir que, bueno, que es que, o sea, más bien que hay momentos en los que dices, es que esto no, tienes un poco el síndrome del impostor, ¿no? De que esto no vale, de que esto no sé qué, ¿no? Luego llegas allí, lo difundes y joder, la gente lo ve con otros ojos. Muchas veces ves a otra gente y dices, o sea, así es como hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, eso a mí me parece de los mejores momentos de la tesis, y sin duda es razón más que suficiente, ¿no? El poder difundir los resultados, ver los resultados de otra gente y demás, me parece aparte de tener el título de doctor, que eso siempre está bien, pero... Sergio, pues un poco en la línea de mis compañeros. Lo primero, una cosa súper importante que me gusta que ha dicho Marc, que es que los mejores estudiantes para una tesis no son los que sacan las mejores notas, que yo creo que eso es fundamental. Es decir, porque un estudiante sea el mejor de la promoción no significa que vaya a ser el mejor estudiante sacándose una tesis, porque engloba otras muchas circunstancias, entre ellas habilidades sociales, interactuar entre universidades, interactuar con empresas y de congresos, tener una mente un poco abierta en ese sentido, que no te dé ni vergüenza ni susto, nada. Otra de ellas fundamental es
porque claro, muchos estudiantes te pueden pedir consejos, que cómo te tu tesis y tal. Yo creo que cada grupo de investigación, cada tutor de tesis es un mundo y depende de dónde caiga, te puede ir mejor o peor. Entonces, la tesis, como todas las empresas, hay gente que a mí me parece bien una empresa, pero tú luego llegas y te parece que esa empresa está 2 meses y te vas. Pues cada grupo es un mundo, cada tutor es un mundo y cada tesis es un mundo. Y es súper difícil, bajo mi punto de vista, convencer a alguien. Tú le puedes dar tu opinión de tu circunstancia concreta, de tu grupo concreto y de cómo te ha caído a ti tu tesis, pero los problemas van surgiendo solos. Y luego, por último, un poco en la línea que ha seguido, por ejemplo, María, yo creo que a los estudiantes se les convence, ellos propios se convencen de hacer una tesis, en el sentido de, si empiezas haciendo el TFG, continúas haciendo el TFM y aún así ves que es tu sitio y que te sientes a gusto en ese sitio, no hay que convencer a esa persona. Y yo creo que es el camino más natural, que ellos mismos se den cuenta de que la tesis por TFG, TFM es lo mejor para su futuro. Y yo creo que esos estudiantes son a los que menos tienes que convencer y no les tienes que vender ningún tipo de modo para que se queden, ni por bueno ni por malo. Y bueno, creo que un poco eso es un poco el resumen que quería mostrar y eso que hay que convencer a los estudiantes también porque si no se van a las empresas que pagan más dinero. A ver, y un poco en línea con lo que ha dicho Sergio, que yo ya lo he dicho varias veces, es que yo creo que realmente no hay que convencer a alguien para que haga una tesis. O sea, yo creo que si alguien no quiere hacer una tesis y tiene muy claro que no la quiere hacer, no la tiene que hacer, porque lo único que va a conseguir es frustrarse. Entonces yo creo que realmente lo que hay que hacer es enseñar lo que es una tesis. Yo tuve la suerte de que como en el TFG me integraron muchísimo en mi grupo, realmente yo durante los 2 años de máster que estuve trabajando en el grupo ya vi todos los problemas a los que se enfrentaban mis compañeros. Entonces realmente cuando yo empecé la tesis, obviamente yo no sabía lo que era porque yo no había vivido en mis propias carnes, pero yo ya lo había visto. Yo tenía 8 personas en el mismo despacho sufriendo porque no les habían aceptado un paper, sufriendo porque tenían el deadline mañana, sufriendo. Entonces, bueno, en el despacho o al otro lado del pasillo, pues está Nacho. Entonces, realmente yo creo que lo importante es no mentir y decir esto es lo que es. Tú, si lo quieres hacer, hazlo, este es tu sitio, si es que lo es, pero realmente yo creo que no hay que convencer, como entendemos la palabra convencer, sino que hay que informar y enseñar e intentar meter un poco, pues lo que yo decía antes, yo tenía la rueda girando y realmente lo único que hice fue seguir ahí. Entonces yo creo que eso facilita mucho, y si ya no solo los estudiantes, pero bueno, sí, me voy a centrar en ellos, que es los que están aquí. Si os puedo hacer una recomendación mientras hacéis el máster, el muy o el que sea, es que os metáis en un grupo de investigación. O sea, yo creo que es lo mejor que pueden hacer, porque es la manera de ver si es su sitio, es la manera de probar algo que fuera no van a probar. Yo también un poco hice la tesis, entre otras cosas, porque dije, es ahora o nunca. Obviamente, cuando ya estés ganando una pasta en una empresa, no vas a dejar de ganarla para irte a la universidad a cobrar una miseria y hacer una tesis. Entonces, si ya estás en el grupo de investigación, ya sabes que te gusta lo que haces, ya sigues, acabas y luego ya te vas. Entonces, yo creo que fundamentalmente yo lo he hecho por eso. Y luego, además, yo creo, o por lo menos es lo que me está pasando a mí, como ha dicho Sergio, conoces muchísima gente. Es verdad que eso va en la personalidad, yo estoy metida en 200.000 fregados en la universidad, pero yo creo que te da unas oportunidades que en la empresa, cuando estás abajo del todo, no tienes. Y yo creo que tienes, a ver, no quiero decir responsabilidad porque obviamente siempre están tus directores por encima, pero yo creo que tienes una libertad dentro del ámbito en el que tú estás, como decía Mar. Si tardas 3 días en vez de 3 horas en hacer algo, nadie te va a decir nada porque realmente estás ahí para eso, para hacerte experto en eso. Entonces yo creo que tienes una libertad que en la empresa a nivel bajo no tienes. Pues muy bien, porque más o menos es lo que... Es verdad que yo cuando digo convencer no digo de engañar. De hecho creo que lo he dicho, pero no es engañar, es informar y que se sepa lo que es una tesis y si es interesante para la persona que toque. Yo es verdad que lo del tema, o sea, lo único que estoy menos de acuerdo es lo del tema, porque yo, pues también es verdad que yo mi tesis era electromagnetismo avanzado, ya ni me acuerdo. Pero era muy general, técnicas avanzadas de computación científica.
A ver, yo Dime creo tú, que eso... metes todo. O sea, es verdad que con la tesis, cuando tú empiezas, como decía Sergio, tú empiezas y no sabes muy bien dónde acabas, empiezas a trabajar. Hay otro tipo de tesis que están muy enfocadas, que también están muy bien. Pero es verdad que a nivel de tesis yo destacaría lo que habéis dicho, el ritmo diferente al de la empresa, que es en la empresa muchas veces, igual que no, igual que ya veréis o que veis en la universidad, llega un momento en el que tienes tanto trabajo, tantas cosas que hacer, que no puedes pararte a reflexionar, y eso es verdad que en la tesis sí que lo haces, y eso está... Luego, es verdad que no lo piensas que lo vas a echar de menos, pero yo la verdad es que sí que lo he hecho un poco de menos. Son ritmos más diferentes que cuando luego llegas a la empresa es muy útil que haya alguien que diga, no, vamos a pensar esto, vamos a buscar un poco lo que hay que hacer, eso es súper... Yo creo que sobre todo una empresa de mate es súper valioso. O a menos lo que mucho también, porque en la empresa, yo soy de la universidad y no, a la empresa he movido poco. Y luego, sobre todo, lo del ambiente internacional es una cosa que es, o sea, lo de moverte y llegar a un sitio y sabes que, o sea, llegas a otra cultura diferente, pero sabes que lo que es el background es el mismo, o sea, es un grupo de investigación con sus estructuras parecidas y con gente que yo en mi laboratorio había una persona que sabía lo que estaba haciendo, los otros 7 y me miraban y decían, mucha fórmula esto. En cambio, te ibas a... Entonces llega un momento en el que ya dices, acá, lo que estoy haciendo no es útil. Si luego es verdad que te vas al congreso y luego te vas a restante y dices, no, aquí hay gente, a lo mejor me he tenido que cruzar 4.000 kilómetros de secreto para que alguien me entienda, pero alguien me entiende, ¿sabes? Y esto que es algo valioso. Entonces, bueno, o sea, por recapitular un poco, pero vamos, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Y nada, no sé si tenéis algún comentario más, queréis hacer en el chat, más allá de, que yo creo que lo hemos cubierto un poco, más allá de las notas, como ha dicho Sergio. Yo creo que un buen estudiante de doctorado no tiene por qué ser el más brillante de la profesión. Es un doctorado súper bueno. Pueden tener un 5 en la carrera. Es más la actitud. Yo creo que podemos hablar aquí. Muchas gracias por venir. Creo que ha sido un rato muy agradable. Muchas gracias a vosotros por venir también. A mantener, a apoyar la presencialidad, ¿verdad? Porque al final... Ahora ya. Y muchas gracias a los que estáis online, muchas gracias por interactuar, a los que habéis interactuado y bueno, esto se saldrá en YouTube, haremos difusiones del colegio, saldrá una noticia y nada, pues cerramos aquí. Muchas gracias.